Mucha actualidad, mucha información en el día de hoy. Por un lado tenemos la habitual convocatoria de los jubilados que se empieza a mezclar con otras organizaciones, pero este reclamo habitual que tienen con respecto a sus saberes. Se mezcla también el tema del Ni Una Menos, nuevo aniversario, se conmemoró en el día de ayer, pero prefirieron hacer la movilización en el día de hoy para generar también resonancia con respecto a la movilización de los jubilados. También está el tema del Garrahan, ¿no? Esta ida y vuelta con respecto a qué piden, qué reclaman y qué dice el gobierno, ¿no? El gobierno dice que hay que priorizar todo lo que tiene que ver con salud y no tanta carga administrativa. Este debate de si dentro de lo administrativo, ese número que había trascendido, estaban incluidos también enfermeros, camilleros, anestesistas, kinesiólogos, que a veces por cuestiones no del todo claras, diversas, ¿cómo podríamos llegar a decir? Tanto en provincia como en ciudad los tienen agrupados o los consideran como personal administrativo, algo que descubrimos en la pandemia. Yo la verdad desconocía todo eso. Así que tenemos muchas cosas de actualidad para conversar con Manuel Adorni, vocero presidencial. Manuel, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola, Horacio, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien, muy bien. Legislador electo. Legislador electo. No hablamos desde entonces. Batacazo. No, es cierto, creo que desde La Nación más que no hablamos. Es verdad, es verdad. Hace mucho que no salgo acá en la radio con vos. Bien, y escúchame, a ver, hagamos un poquito de eso que tenemos pendiente. Yo te escribí ese mismo día, que si tenían algún tipo de números extraoficiales, sí. Me dijiste no tenemos ningún tipo de información con respecto a boca de urna. Cuando encontraron el número, que no solamente habías hecho una buena elección, sino que habías ganado, que habías quedado primero, ¿era lo esperado? ¿Se sorprendieron? No, a ver, era lo esperado, obviamente que en tan poca diferencia, vos sabés muy bien que existen los errores estadísticos, entonces en definitiva no sabía si la diferencia iba a ser un punto, ningún punto, 3 puntos, 5 puntos. De hecho esperamos hasta el final del recuento de votos, porque la verdad es que nos parecía razonable no dar por sentado ningún resultado hasta que no estuviese el 90 y pico % de los votos escrutados. Creo que al 70% o al 60%, bueno, ahí recibo un llamado de los Penato y bueno, empiezan a escribir ustedes mismos diciendo, che, felicitaciones, pero la verdad es que nosotros tuvimos junto con la gente, digamos, los que estaban viendo la tele, recién ahí pudimos confirmar que habíamos efectivamente ganado, así que más allá de que era lo esperado, bueno, para mí en lo personal, imagínate todo un desafío, una aventura y una cosa nueva de alguien que nunca participé en ningún acto electoral y lejos estoy de querer, digamos, entrar en esta dinámica electoral cada cierto tiempo, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Bueno, pero hablando de lo electoral, evidentemente la campaña fue Adorni es Milei. Vos venías a representar lo que significa Milei en la política, una nueva forma de ver no solamente la economía, sino también la política. Evidentemente hubo un apoyo por parte de gran parte de la ciudad de Buenos Aires. Ahora se vienen unas elecciones bastante particulares que son en la provincia de Buenos Aires, elecciones locales. Por un lado es diputados provinciales, pero por otro lado Cristina Fernández de Kirchner pone bandera y dice yo voy a ser candidata. ¿Cómo va a enfocar esa elección el gobierno nacional? Digamos, ¿Milei se va a cargar nuevamente la campaña como se cargó tu campaña también, militándola hombro a hombro, o es otra elección distinta y hay que administrar la energía? No, a ver, me parece que nosotros, una de las cosas que nos dimos cuenta cuando empezamos a gobernar, era que no iba a alcanzar con los cambios en el gobierno nacional o a nivel nacional. Y empezamos a comprender que efectivamente las provincias tenían que hacer su laburo, que los municipios tenían que hacer su laburo y que era un trabajo en conjunto, ¿no? Que el equilibrio en las cuentas públicas, el orden en el gasto, la no corrupción, en fin, la honestidad en general para avanzar era fundamental en el gobierno nacional, pero era también fundamental en el resto de las jurisdicciones. Si no es imposible, ¿no? Si nosotros te bajamos impuestos, pero el gobernador o el jefe de gobierno te parte con un palo por la mitad, con suba de ingresos brutos o con la invención de alguna tasa temporaria que después termina siendo permanente, bueno, hay cuestiones que pierden un poco el sentido, ¿no? Y bueno, y estas elecciones en definitiva, mientras que en las últimas elecciones a presidente, donde Javier Milei se consagra presidente, eran
en base a promesas y a un modelo, si se quiere, que no se estaba aplicando. Estas elecciones, sea en la Ciudad de Buenos Aires, sea en la provincia de Buenos Aires, o sea en octubre a nivel nacional, es simplemente marcar lo que fuimos haciendo, que cumplimos con lo que en campaña se dijo, o con lo que cumplimos con lo que el presidente dijo en campaña, y que efectivamente lo que dijimos que iba a funcionar, funcionó. Falta un montón para adelante, un montón por hacer, eso sin lugar a dudas, pero no es que cada elección es diferente. Digo, todas las elecciones es marcar cuál es el rumbo, hacia dónde vamos, y que eso efectivamente queremos que llegue a cada rincón de la Argentina. No es ni más ni menos que eso, y en tal caso el presidente se puso a no sé si a cargo de una campaña, digo, lo que mostró el presidente fue que efectivamente yo era el modelo de él, digamos. No, obviamente. No, el presidente mostró compromiso, viste que hay presidentes que pueden mostrar, sí, no, hay elecciones mostró aparte compromiso. Con una elección en definitiva incierta, sí. O sea, sin ningún tipo de mezquindad o de juego de ver a ver si, bueno, si es ganador, entonces voy y lo apoyo, si no, la verdad que absolutamente, no desinteresadamente, sino que en pos de las ideas y lo que venimos haciendo, y lo va a hacer en provincia, y lo va a hacer en cada lugar que él lo considere, porque ya te digo, esta es una batalla de todos y en todos lados. Y por supuesto en lo personal, para mí es un honor, te podrás imaginar. No, sí, claro. Que te acompañe el presidente en algo que para mí, ya te digo, era algo nuevo, que lo que por supuesto no estaba acostumbrado, viste que empiezan a revolearse operaciones y fake news, y bueno, todo fue un mes y medio muy intenso y muy diferente a lo que venía haciendo mi actividad acá en gobierno, así que imagínate que mejor resultado no pudimos obtener por que se alinearon todos los planetas, ¿no? Claro. Manuel, además, para mí no solamente se elegían legisladores en la Ciudad de Buenos Aires, sino que también se determinaba quién quedaba como al mando de lo que podríamos llegar a decir el antipopulismo, ¿no? Que venía representado por el PRO, con la Ciudad de la Libertad Avanza. Lo que yo lo dije en el discurso de la victoria, digamos, Uh-huh. En definitiva la gente eligió cuál es el instrumento, claro, para ir contra el populismo. Cuando no estaba bien en claro si el PRO todavía era o no un instrumento válido para luchar contra el kirchnerismo que viene, y que vamos a hacer que no venga nunca, bueno, efectivamente la gente eligió el instrumento de la Libertad Avanza. Uh-huh. Y es por eso que en el discurso lo que digo es eso: miren que la gente eligió este instrumento, y con este instrumento vamos a ir a batallar cuantas veces sea necesario contra el kirchnerismo, contra el populismo, contra la denigración de la Argentina. Sí, claro. Y también hay una frase del presidente que, bueno, nosotros ganamos, pero queremos ganar en forma más contundente, y solo podemos ganar, pero si vamos con algún tipo de acuerdo con el PRO, vamos a ganar en forma contundente, que es la idea. Digamos, ¿está claro eso, digamos, las negociaciones, las charlas, pensando en la cantidad de elecciones que se vienen de acá, no solamente de acá a fin de año, sino pensando en las elecciones que va a haber de acá y en los próximos 2 años? Sí, de acá para adelante, ¿no? Porque el populismo siempre va a tener una participación activa, menor, mayor, entendemos que cada vez menor, pero el populismo es algo que año tras año y medida tras medida y batalla tras batalla lo vas haciendo cada vez más chiquito, pero bueno, está ahí dando vuelta, y efectivamente, te repito, me parece que todo el mundo ha entendido, los que son de la Libertad Avanza, los que no lo son, los que son del PRO, los que no lo son, que efectivamente el instrumento, repito, es el de la Libertad Avanza, que es efectivo y que la gente, y que es lo que eligió la gente. Uh-huh. Por eso la provincia de Buenos Aires, aparte en provincia de Buenos Aires, con un montón de referentes de otros espacios, tenemos agendas comunes que no las teníamos en la Ciudad de Buenos Aires. Pero lo que dijo el presidente es correcto. Bueno, nosotros le vamos a ganar igual. Digo, si vamos todos juntos, lo cierto es que la derrota del kirchnerismo va a ser absolutamente contundente y letal. Pero bueno, todavía falta, pero entiendo que vamos a llegar a un puerto común y todos juntos y que efectivamente vamos a fulminar el kirchnerismo. Bien. ¿Sabes qué? A ver, se habla de muchos nombres para las elecciones de octubre, las de septiembre todavía están un poco inciertos. Lo que sí se sabe es que Cristina va a ir a competir en la tercera sección. Y empieza un run run de nombres. Hay uno que llama poderosamente la atención, a mí me parece súper interesante,
que es la del Gordo Dan. ¿Está descartado? ¿Puede ser? ¿Están en conversaciones? No, a ver, primero un comentario, digo, la decadencia del kirchnerismo la ves precisamente en lo que está haciendo Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Uh-huh. La verdad es que imaginarte un presidente que ha tenido y que ha representado tanto poder y que ha sido la cara más vívida que tuvo el populismo en los últimos 20 años, digo, ir a la tercera sección electoral para ser el diputada provincial a riesgo de incluso no ganar o no tener un resultado contundente, bueno, te marca la decadencia del kirchnerismo, ¿no? Esto para ver un poco la foto de dónde está hoy parado el kirchnerismo. ¿Por qué pensás, analizándolo, digamos, con la experiencia que te da formar parte de un gobierno, qué análisis haces con respecto a la candidatura de Cristina? ¿Por qué ahí en la tercera sección y por qué diputada provincial? Bueno, en realidad la pregunta tal vez yo te la haría al revés, ¿no? Es decir, ¿qué otro lugar tenía para presentarse? Está claro que no deja de ser un refugio de todas las secciones electorales, pareciera ser donde ella mayor ventaja tendría. Extraño que vaya por esa sección electoral, en virtud de que ni vive ahí, ni nació ahí, es raro, pero bueno, uno entiende que claramente en esta decadencia va a funcionar como refugio para las caras que vayan sobreviviendo a esta decadencia del kirchnerismo. Uh-huh. Uno pretende en definitiva que la política, y esto sí respondiendo desde adentro, ¿no? Desde lo que hoy va uno aprendiendo de lo que ve de la política, del poder y de cómo se van suscitando los hechos, la verdad que uno pretendería cierta renovación, ¿no? En todos los espacios. Digo, me parece que la gente cada vez más, y te diría que de varios espacios, la gente que realmente cree en las ideas de esos espacios, no las que lo usan como negocio, como trampolín o que tienen algún contrato que los beneficia, sino los que realmente creen en alguna idea más liberal o en alguna idea más de corte peronista. Me parece que buscan una renovación, que tampoco la quieren seguir viendo a Cristina, tampoco lo quieren seguir viendo a Kicillof. Me parece que es parte de lo que nos hizo tanto daño y que buena parte de la sociedad sí lo entiende. Por eso es que es como penoso ver a una expresidente que debería dedicarse a aconsejar, a hacer una fuente de consulta permanente para el resto de los presidentes, verla como candidata a legisladora provincial en una sección electoral que no le corresponde y en el ocaso más oscuro. Pero bueno, qué sé yo, cada uno decide también qué hacer con su vida y yo no tengo que explicarle ni no soy nadie al lado de la historia política de la señora, pero me parece que es parte de la misma decadencia del kirchnerismo, ¿no? Manuel, quiero sacarte de lo que es política o elecciones y meternos un poquito en la agenda de la cosa cotidiana. Hay un inconveniente, hay un conflicto en ciernes con respecto a lo que sucede en el hospital Garrahan. ¿Qué posición tiene el gobierno? Bueno, a ver, esto es un conflicto que claramente está fogoneado por la política. De hecho, el hospital ya otorgó un aumento con recursos propios, producto del ahorro que se había generado con reducción de estructuras, bueno, con licitaciones que no se entendían bien por qué estaban o por qué eran de esos montos. Esa, como sabemos, ese monto se había propuesto en 1.300.000 pesos, y ahí cuando deciden continuar con la medida de fuerza, no sé si todos, pero digo, había un sector que quiso continuar con la medida de fuerza, evidentemente uno tiene que entender que hay una parte de la vieja política que está metida en este reclamo genuino, ¿no? Porque en definitiva nadie puede negar que un médico, no solo del Garrahan, digo en general, un médico, un policía, un docente que cobran mal y que deberían cobrar más, eso nadie lo pone en duda. Y obviamente las protestas tienen lugar gracias a las mentiras que el kirchnerismo logra instalar, ¿no? Haciéndole creer a la gente que nosotros vamos a despedir médicos o que vamos bueno, a mí me pasó en campaña, ¿no? Me hacían la imagen de la motosierra atravesando a la mitad el SAME o atravesando a la mitad una escuela. Digo, bueno, son las mentiras que van tratando de
meter, y nosotros no vamos ni en contra de los médicos, nosotros vamos en contra de los ñoquis, y desde que casualmente esto surge, desde que anunciamos el inicio del control con datos, con el sistema biométrico, para el control de los accesos, ¿no? Para saber si efectivamente vos estás yendo a trabajar o no al Garrahan. Pero bueno, viste cómo está, en estos días vimos la verdad que mucha hipocresía, ¿no? Diputados, intendentes, ministros de salud provinciales. Me gustaría saber todos ellos cuántos son los sueldos que pagan a sus propios médicos, ¿no? De sus municipios, de sus provincias, para ver si realmente están siendo unos hipócritas y utilizando una causa genuina, un reclamo genuino para su propio beneficio y para un discursito político que la verdad es que no es compatible con nosotros, y nos gustaría que dejen de mentirle a la gente. Y les recuerdo también que solo en el gobierno de Alberto Fernández incorporaron 1.200 empleados al Garrahan. Bueno, me gustaría también saber si eso tiene alguna correlación con el servicio y con cuánto esto ha mejorado o no el servicio del Garrahan en los años de Alberto Fernández, ¿no? Pero bueno, es como todo, ¿no? Lamentamos mucho que causas nobles o que reclamos que uno puede suponer justos los use la vieja política para hacerse propaganda y para tratar de rapiñar en el futuro algún voto de más. Manu, si querés te contesto. ¿Qué tal? Tomás Díaz Cueto te saluda. Hola, Tomás, ¿cómo estás? Provincia de Buenos Aires, un residente cobra la mitad de lo que cobraba en el Garrahan antes del aumento, ni que hablar de médicos profesionales pediatras si los encontrás en Provincia de Buenos Aires, porque la verdad que hay un faltante muy importante. Más allá de eso, te quería preguntar, vos estás hablando del Garrahan, hoy hay una movilización muy importante que involucra, todavía no están los médicos del Garrahan, sino jubilados, UTEP, CTA, ATE, MCT, tenés la barra de Chacarita. ¿Crees que, y también lo que es discapacidad, crees que se está haciendo una utilización política también con algo tan sensible como es la discapacidad? ¿Son capaces de llegar a hacer algo así? Es que, ¿sabes lo que pasa? Bueno, yo de discapacidad, yo he puesto ejemplos en las propias conferencias de prensa de cómo falseaban el sistema y los controles para cobrar pensiones. Digo, desde el médico que había puesto en 150 pensiones por discapacidad la misma radiografía de hombro, hasta lo que intentaron, que no prosperó, que intentaron pasar una fotografía de un perro, una radiografía de un perro. Obviamente que las causas nobles, ¿por qué las causas nobles se utilizan políticamente? Bueno, básicamente porque las usan políticamente para crear cargos, kioscos, regulaciones estúpidas, para poner cursos de género donde se te cante y seguir creando empleo, y empleo, por supuesto, de empleo inventado, empleo militante, ¿no? Sin solucionar el problema de fondo. Y lamentablemente eso es lo que nosotros vinimos a con el tiempo, porque no se hace un día para el otro, pero erradicar de la política argentina, erradicar de la gestión pública. Digo, entender que la cosa pública que el peso del contribuyente, que en definitiva es lo que sostiene la cosa pública, hay que defenderlo a muerte. Digo, pero ¿qué hace un barra brava en una marcha de jubilados? ¿Qué hace en una marcha de jubilados un pibe con un tapado la cara tirándole piedras a la policía? Porque la verdad que no se entiende bien qué es lo que pretenden. Digo, el reclamo es genuino. Ahora, que detrás de ello, cuando además fueron los responsables de que hoy las jubilaciones no sean el doble, porque te recuerdo que esta gente que tira piedras, tanto fuera del Congreso como adentro del Congreso, porque hoy lo que van a intentar hacer va a ser tirar piedras al plan económico desde una banca legislativa, pero esta gente lo que son tan hipócritas que no cuentan que gracias a toda la gente que jubilaron sin aportes y con moratoria durante tantos años, destruyeron al jubilado que sí había aportado. Entonces, pero porque son hipócritas, y la hipocresía con el tiempo, de hecho la hipocresía ya no la votó en el 2023, no la votó en la Ciudad de Buenos Aires esta vez, y no la va a votar ni en Provincia de Buenos Aires ni la va a votar en Nación, porque son unos hipócritas y porque son responsables de la decadencia argentina en los últimos 20 años, en jubilaciones, en los hospitales, en los sueldos de los policías, en los sueldos de los maestros. Son unos hipócritas. Estamos hablando con Manuel Adorni, vocero presidencial. Manuel, hay
En este momento creo que hay cuarto intermedio, o estaba por terminar el cuarto intermedio en el Congreso, pero la oposición había conseguido el quórum para intentar tratar proyectos que tienen que ver con aumentos de incrementos de jubilaciones, bono previsional, transferencia de fondos a las provincias, extensión de la moratoria, una declaración de emergencia de discapacidad hasta el año 2027. ¿Qué visión tienen con respecto a esto desde el gobierno? Bueno, en principio todo lo que toque, lo que atente contra el equilibrio fiscal se va a vetar, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque la única intención que tiene es efectivamente de romper el plan económico, y dentro de ese plan de romper valga la redundancia, el plan económico o el camino económico que estamos llevando adelante, el equilibrio fiscal saben que es parte del corazón del programa. Y no lo vamos a permitir, porque son tan hipócritas, vuelvo a la hipocresía porque creo que es lo que más los representa, que te hablan de cuestiones previsionales sin entender que estamos en un sistema de reparto, sin entender que lo que se necesita es que la economía crezca, sin entender que con la economía creciendo se generan mejores puestos de trabajo, sin entender que eso va a generar que baje la informalidad, que más aporten al sistema y que finalmente el jubilado pueda tener un mejor haber de manera genuina. Me gustaría saber de dónde van a salir los recursos, ¿no? Que que estos personajes están votando. Pero bueno, repito, es parte de la hipocresía y no lo vamos a tolerar, porque por lo tanto cualquier proyecto, no importa el que sea, que atente contra el equilibrio fiscal, lo vamos a vetar. Manu, te llevo de vuelta al Garraham. Recién se comunicó que están evaluando sanciones, porque más allá del aumento que están en discusión con remunerativo, no remunerativo, etcétera, van a seguir con medidas de fuerza hasta el viernes. ¿Se van a terminar tomando medidas respecto a esto o es simplemente un análisis? Con respecto a que, perdóname. Con respecto a, por ejemplo, descuentos por el día por ausencia o la posibilidad de que se pierda la categorización. Toda sanción o cuestión que pueda haber detrás del incumplimiento de las funciones que atañen a cada uno de los empleados del Garraham, de todo se les avisa y de todo son conscientes de que puede ocurrir, en tanto y en cuanto incumplan la norma. Obviamente que no se puede permitir que un nene quede sin atención, digamos, eso está más que claro, pero bueno, es un tema estrictamente de la dirección del Garraham, pero te repito, todo lo que se está hablando, de lo que vos haces referencia, todo está avisado y todo está notificado. Una breve cortita, además que me quedo, estuve hablando con fuentes del Ministerio de Salud y me comentaron que instalaron los datos biométricos y que no tuvieron mucha suerte con que se pueda aplicar en el sentido de que se presten a dejar los datos biométricos. ¿Esto tenés alguna información? No, todavía a mí no me llegó ninguna información, todavía no hablé con el Ministerio de Salud con respecto a esto, pero... Bueno, no había disposición de parte de los administrativos y empleados, ¿no? Digo, en general. Está bien. Eso será un tema que resolveremos, repito, por el camino de no entiendo el por qué igual, pero no termino de comprender por qué no estarías dispuesto a poner un dedo en un lector de huellas para que te indique cuándo trabajás y cuándo no. No, suena hasta irracional, ¿no? Sí, coincido. Pero bueno, hay cosas que son irracionales y que no las vamos a aceptar, pero que entendemos que ocurren. Bien. Manuel, ¿te quedan algunos meses como vocero? ¿Está definido ya quién te va a reemplazar en esta tarea? No está definido, pero bueno, en definitiva falta bastante, porque pensá que la verdad es que dentro de las críticas que hicimos fue cómo desdoblaron la elección, pero además cómo la desdoblaron con tanto tiempo de anticipación. Sí, claro. La verdad que es un absoluto sinsentido, pero no está definido. De todas maneras, bueno, cuando se defina, supongo que yo seré el mismo quien anuncie mi propio reemplazante. Va a ser un caso único, pero efectivamente lo anunciaré yo. Pero pensá que faltan como 6 meses. Sí, falta un montón. Hasta que asumís en diciembre, así que falta un montón todavía. Hasta el 9 de diciembre, como digo yo. Después no sé si jurídicamente
es a partir del 9, del 10 o del primero, pero bueno, Okay. sobre el final haremos los anuncios. Bien, para terminar, ¿qué pasa con los acreditados? ¿Cuándo se preguntó quién iba a reemplazar un vocero? No, nunca, pero bueno, pocas veces hubo un vocero No con sé si tanto habla bien o protagonismo. mal de mí, pero- Claro, pocas veces hubo un vocero con tanto protagonismo. Había Bueno, voceros que no hablaban, alguien que acordate piense de en eso. Wallman. Había voceros que no hablaban, Había es voceros cierto. que no hablaban. También es cierto que había voceros, había muchos ministros que muchas veces auspiciaban de voceros. Sí. Desde Corach, digamos, como ministro del Interior, hasta después algunos jefes de gabinete fueron haciendo voceros. Y bueno, Cerruti tenía protagonismo. Sí, Cerruti hablaba. Podía no gustarte, digamos, Claro. o podías considerar que lo que estaba diciendo era inconsistente o que o rayaba la estupidez, pero era... Claro, hablar no significa responder, digamos, también. Hablar no significa... Estamos de acuerdo. Hablar no significa responder. No, y te quiero preguntar la última, que tiene que ver con algunas versiones que indican este cambio de protocolo en la acreditación, quiénes van a ir, reglas de etiqueta para llegar a los acreditados en la conferencia de prensa que vos das, la incorporación de periodistas, podríamos llegar a decir, alternativos o de las nuevas tecnologías. ¿En qué quedó todo eso? ¿Qué sí y qué no de todo lo que se estuvo diciendo? Bueno, se estuvo diciendo de todo. A ciencia cierta no cambia demasiado. La verdad es que una vez por año los periodistas debían reacreditarse, cosa que no se estaba, entiendo que no se hacía. El año pasado hicimos una nueva resolución que generó el mismo ruido que genera esta, y les dije, miren que no va a cambiar en nada, cosa que fue así. Ahora se puso algún parámetro adicional en términos de orden de la sala, no de donde trabajan ellos en la sala de periodistas, sino de la sala de conferencias, de tener vestimenta. En realidad todos dijeron formal, yo todavía no hice el anexo con el cómo se tienen que vestir, pero no es ni más ni menos que vestirse de manera correcta ante una sala donde puedo estar yo, pero también puede estar el presidente de la Nación, o puede estar el presidente de los Estados Unidos, no sé, digamos, o cualquier otra persona relevante. Consideramos que además tiene que haber, que no se pueden pelear entre ellos, que no puede haber maltrato entre ellos. Hay un reglamento que antes era tácito, que no existía y que ahora decidimos formalizarlo, pero en definitiva no va a haber demasiado cambio. Pedimos que los medios que se acrediten tengan cierto alcance, y hay que entender que las acreditaciones no son de los periodistas, son de los medios de comunicación. Nosotros no podemos acreditarte a vos, Horacio Cabac, o a Tomás Díaz Cueto. Nosotros podemos acreditar a La Nación Más, y que La Nación Más en tal caso te acredite a vos, pero la acreditación es de La Nación Más, o de la radio, o del medio. ¿Por qué te digo esto? Porque en definitiva lo que uno tiene que buscar es que esas acreditaciones las tengan medios que tengan un alcance nacional o un alcance grande y que tengan audiencia. Claro. ¿Pero por qué? Porque yo no las conferencias o el estar en Casa Rosada no es para ellos. Es para que del otro lado la información llegue, digamos, al ciudadano. Y entonces ahí hay como una confusión, digamos, de, bueno, pero mi medio tiene 2 oyentes. Por ahí me pasa que si no me das la acreditación, bueno, no sé qué voy a hacer. Bueno, pero eso no es un tema que le competa a la Casa Rosada, o al gobierno. Claro. Pero es simplemente una cuestión de orden. No sé por qué cada vez que planteamos un cambio en la reglamentación se arma tanto ruido, porque la verdad es que... Y aparte, pues yo tengo una excelente relación con prácticamente todos los periodistas acreditados, charlo todos los días con ellos, fuera del micrófono, ¿no? Por supuesto. No sé por qué se arma tanto ruido. Yo creo que como todo, ¿no? Porque bueno, es parte de la noticia y de tener también un tema más de conversación, un tema más para titular, pero lo cierto es que la reglamentación, ya te digo, más allá de ordenar un poco la sala, ordenar un poco los medios, actualizar el tema de la tecnología, digamos, negar YouTube hoy en el mundo, en el mundo periodístico, es irracional. Negar que existen medios de streaming digamos, como medio de comunicación, el streaming es absolutamente irracional. Mirá, si yo no dejo entrar no le permito la acreditación a un Neura, no le permito la acreditación a un Bondi, no le permito a un Border o al streaming que sea. Me parece que nos tenemos que ayornar a los tiempos que corren. Entiendo que el periodismo más tradicional o más aferrado al medio tradicional
no le guste o no lo quiera o no le convenga, pero lamentablemente hay que irse adaptando a los tiempos que corren. Sí, claro. ¿Qué voy a hacer? Y eso me pasaría a mí cuando estaba en el medio, me pasaba lo mismo, te ibas adaptando, viste, a las nuevas tecnologías. Así que no hay nada de qué preocuparse ni nada que cambie. Por eso me da bronca cuando dicen el dictador Adorni. La verdad es que acá sigue todo igual. Te pedimos que no se peleen en la sala, un poco más de presencia, que no hagan ruido cuando hay alguien hablando en el micrófono y nada más, digamos, y que los medios sean relevantes, no mucho, y que el periodista tenga relación con el medio. Porque acá lo que te pasa muchas veces es que los medios de comunicación no respetan a sus propios periodistas y muchas veces no los tienen en una relación laboral, ¿viste? Y nosotros queremos que eso también se respete. O sea, no me parece nada que sea grave o que te cortemos tu libertad de expresión o de prensa. No, claro. Manuel, la última, viniendo del periodismo, ¿cómo tomás las críticas que hay de las agrupaciones, las entidades y los medios tradicionales con respecto a la libertad de prensa o la forma en la que se trabaja en el periodismo en este momento, en el gobierno de Milei, o los ataques que sufre la prensa de parte del gobierno? Mira, yo creo que es todo. Primero, que si te referís a FOPEA, me importa lo mismo FOPEA que si hay un planeta en una galaxia vecina, digamos. O sea, no me importa porque en general es interesante, ¿no? Porque se quejan de, por ejemplo, que yo, de hecho se quejaron de que yo hice una resolución nueva de periodistas, y te puedo asegurar que ni siquiera la leyeron, pero no se quejan de que a un periodista en una marcha un manifestante lo maltrata, le pega o le incendian un auto, digamos, como pasó con aquel periodista de Cadena 3 en la primera marcha, o en el primer paro. Entonces, primero es medio molesto que siempre la crítica sea para el mismo lado, o las sanciones o esos strikes que ellos ponen medios bizarros que utilizan como forma de marketing. Yo tengo contacto no solo con casi todos los periodistas, sino que además tengo contacto con casi todos los medios. Y a todos les digo lo mismo, ustedes nos van a recordar como el gobierno donde más libertad de prensa hubo y donde más libertad de expresión hubo, porque nosotros no vamos a hacerlo jamás. Yo estaba en los medios del otro lado y yo sufría cuando te dabas cuenta que había habido algún llamado para frenar alguna nota, para frenar algún invitado, para frenar alguna cosa que vas a decir. Yo me daba cuenta, yo lo sufría, yo lo vivía en carne propia, como seguramente en algún momento lo sintieron ustedes en diferentes medios. Jamás te va a pasar que de acá te levanten el tubo para decirte nada, para decirte esto no me gustó. Acá nadie te va a decir nada, pues la libertad es total. De hecho, está la libertad que efectivamente nos llueven las críticas de que supuestamente coartamos la libertad de prensa, cosa que no solo no es así, sino que nunca va a ser así, porque para nosotros, lo dije en la primera conferencia de prensa, dije en la primera conferencia de prensa hablé de la libertad de expresión y de la libertad de prensa. Nosotros estamos para gobernar y ustedes están para decir la verdad, o sea, nosotros estamos para gobernar y ustedes están para contar la verdad de lo que pasa. Y en esa relación vamos a estar siempre bárbaro. Después, si vos tenés un mal periodista o tenés aparte, a mí me ha pasado que han mentido periodistas que uno podría considerar, digamos, de primera línea, y cuando vos empezás a decirle a otros periodistas, che, este compañero tuyo, este colega tuyo mintió porque dijo, por ejemplo, que yo no iba a ir al debate, y nadie te lo reconoce como una mentira. Bueno, se equivocó, ese día tuvo un mal día, estaba distraído. Entonces, hay veces que te da bronca porque es como funcionan como bloque, cuando en realidad todos los periodistas son distintos. Hay excelentísimos periodistas, hay periodistas del montón y hay malos periodistas y periodistas que efectivamente viven de algo que no es la verdad o que no es el periodismo de verdad. Bueno, cada uno con lo suyo. Ahora, de ahí a que nos digan que nosotros atacamos a la prensa, la verdad es que lejísimos estamos de ese punto. Manuel, gracias por tu tiempo. No, por favor, abrazo. Hasta la próxima, muchas gracias. Manuel Adorni, vocero presidencial.